Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Comisión de Regulación de Energía y Gas presentó un esquema tarifario que permitirá una reducción o por lo menos empezar a estabilizar los precios de la energía en el país. El referente para el ajuste de las tarifas será el índice de precios al consumidor. También se habilitará a las empresas comercializadoras para que paguen el 20% de la energía a plazos. La propuesta de la CREG está en consideración del Comité de Energía a cargo del Ministerio de Minas y Energía. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional será construido de la mano de la ciudadanía, anunció esta noche el presidente Gustavo Petro en su primera alocución presidencial. Para ese propósito, el Gobierno Nacional hará 50 diálogos regionales en todo el país, en los que escuchará a las comunidades que tendrán voz y voto para incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo las obras prioritarias para sus regiones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un juez envió a la cárcel al coronel Benjamín Núñez, señalado por la Fiscalía de participar en el homicidio de 3 jóvenes en Sucre. El oficial busca un acuerdo con la Fiscalía para recibir una rebaja de pena a cambio de aceptar cargos. Mientras avanza la negociación, Núñez será trasladado a una cárcel con un pabellón especial para funcionarios públicos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Organización Mundial de la Salud asegura que ya está cerca el fin de la pandemia por COVID-19. Más arrestos a opositores en Nicaragua a 2 meses de las elecciones municipales. Justicia Europea ratifica histórica multa a Google por posición dominante. Europa busca imponer impuestos a las utilidades de las compañías de energía. Justicia estadounidense cierra el cerco sobre el expresidente Trump y cita a declarar a 40 de sus colaboradores más cercanos. En solemne procesión, el cuerpo de la reina Isabel es trasladado del Palacio de Buckingham a la sede del Parlamento para que el público rinda sus respetos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud pronosticó que se acerca el fin de la pandemia del COVID-19, pero pidió no detener los esfuerzos para evitar el contagio, ya que estamos tan próximos a lograr la meta. Cuando el mundo ha pasado más de 2 años conviviendo con el coronavirus, que ha causado 6,5 millones de muertes y más de 610 millones de contagios, el director de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que está cerca al final de la pandemia y que las infecciones se han reducido significativamente. Last week, the number of weekly reported deaths from COVID-19 was the lowest since March 2020. We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is in sight. A marathon runner does not stop when the finish line comes into view. We are in a winning position, but now is the worst time to stop running. Para ayudar en esta recta final, la OMS emitió un plan de asesoramiento para políticas sanitarias nacionales, basado en la evidencia de los últimos 32 meses sobre lo que funciona mejor para salvar vidas, proteger las redes de salud y evitar perturbaciones que afecten a la economía y a la sociedad. A 2 meses de las elecciones municipales en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega inició una nueva campaña de persecución contra líderes opositores que incluyó al menos 3 detenciones, varios allanamientos y el asedio policial a una decena de personas. Justo cuando más de 40 países firmaron una declaración en la ONU para condenar la represión y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega retomó su ofensiva contra la oposición. Y a 2 meses de las elecciones municipales, el gobierno ya lidera una campaña de persecución que incluyó al menos 3 detenciones de opositores, varios allanamientos y el asedio policial a una decena de personas. Los detenidos pertenecen a una organización disidente del sandinismo y el oficialismo nicaragüense los considera traidores. El régimen de Ortega retoma su ofensiva contra la oposición tras 2 meses en los que concentró la represión contra periodistas, medios de comunicación, sacerdotes y la Iglesia Católica. La persecución oficialista en Nicaragua ya deja más de 200 presos políticos.
La justicia europea ratificó una histórica multa contra la gigante de tecnología Google por abusar de su posición dominante. Tendrá que pagar más de 4.000 millones de euros. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó la multa millonaria que la Comisión del Bloque impuso en el 2018 al gigante tecnológico estadounidense Google por aplicar restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos que utilizan su sistema operativo Android, lo que habría favorecido la posición dominante de la tecnológica estadounidense. No obstante, la justicia europea ha estimado de manera parcial el recurso presentado por la compañía, por lo que ha reducido un 5% la cuantía de la sanción, que queda ahora en 4.125 millones de euros. Pese a esta rebaja, el tribunal respalda la decisión de la Comisión de acusar a Google de llevar a cabo estrategias para consolidar su dominio en su motor de búsqueda. Se trata de la mayor multa por una infracción antimonopolio. Bruselas ha impuesto hasta la fecha un total de 8.250 millones de euros en multas por prácticas anticompetitivas al gigante de Internet en 3 investigaciones que se remontan a más de una década. La Comisión Europea presentó una ambiciosa iniciativa para imponer impuestos a las utilidades de las compañías de energía. Ahorrar electricidad en horas pico, limitar ingresos de las empresas eléctricas y reducir los beneficios extraordinarios de las petroleras son las 3 medidas temporales y urgentes que presentó la Comisión Europea para aliviar la situación de escasez energética en los países que integran al bloque comunitario. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dio a conocer una ambiciosa iniciativa para reformar completamente el mercado europeo de electricidad para hacer frente a la crisis energética que sacude al bloque y frenar las fuertes alzas en los precios al consumidor. Para von der Leyen, se debe pensar en el futuro, por lo que es necesario desvincular los precios de la electricidad de la influencia dominante del gas, especialmente el ruso, buscando aprovechar los beneficios de la energía renovable de bajo costo. Según la líder europea, Moscú sigue manipulando activamente el mercado energético y prefieren quemar el gas que producen antes que entregarlo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió alrededor de 40 citaciones a diversos funcionarios en relación con la investigación en curso sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 por parte del expresidente o del entonces presidente Donald Trump. Estas citaciones tienen como objetivo buscar información sobre la implicación del exmandatario y su círculo más cercano en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió la victoria durante la primera visita a los territorios reconquistados tras la contundente contraofensiva que tiene contra las cuerdas a las tropas rusas. Izium, ciudad de unos 50.000 habitantes antes de la guerra, vivió sangrientos combates en primavera antes de ser tomada por los rusos, que la convirtieron en un punto estratégico para el reaprovisionamiento de sus tropas en la provincia de Yarkov. Esto hasta su reciente reconquista a cargo de las tropas de Kiev, que adelantan una implacable contraofensiva que tomó por sorpresa al ejército invasor de Moscú, que tuvo que replegarse en la región del Donbass, zona que controla desde 2014. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a esta ciudad de valor estratégico, donde participó en la ceremonia de izado de la bandera ucraniana, mientras compartió y dio algunos mensajes a los militares ucranianos allá apostados. En su primera visita a los territorios reconquistados gracias a su contraofensiva relámpago, el mandatario prometió la victoria de los suyos. Zelensky también condenó la devastación causada por los invasores, mientras las autoridades locales aseguran que hay evidencia de que el ejército ruso habría utilizado los sótanos de algunos edificios como prisión y como lugar para torturar a ciertos lugareños. El secretario general de Naciones Unidas afirmó esta noche, luego de una comunicación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la paz en esa zona del planeta está muy lejos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras sostener una conversación con el presidente ruso Vladimir Putin, manifestó que siente que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania no está cerca. Durante la llamada también hablaron sobre la exportación de fertilizantes rusos a través de los puertos del Mar Negro para abordar una creciente crisis alimentaria mundial. Which means that we risk to have in 2022 real lack of food. So to remove the obstacles that still exist in relation to the export of Russian fertilizers is absolutely essential at the present moment. También trataron la situación de los prisioneros de guerra y la misión de investigación que Naciones Unidas tiene previsto enviar para estudiar el ataque contra una cárcel en la autoproclamada República Popular de Donetsk.
Según reveló la agencia Reuters, el principal enviado de Putin a Ucrania había llegado a un acuerdo provisional con Kiev al comienzo de la guerra, el cual satisfacía las principales demandas de Rusia. El entendimiento, que entre otras cosas ponía un freno a la ampliación de la OTAN, eliminaba la necesidad de que Rusia persiguiera una ocupación a gran escala. Pero para ese momento el presidente ruso ya estaba decidido a invadir territorio ucraniano, una decisión que ha costado miles de vidas. El Papa Francisco, durante su segundo día en Kazajistán, pidió que los conflictos bélicos no se resuelvan con más violencia y que la religión nunca los justifique. El Papa Francisco participó en la apertura del Congreso, del que forman parte un centenar de delegaciones procedentes de 50 países, e inevitablemente las guerras fueron uno de los temas, aunque esta vez Francisco no citó el conflicto en Ucrania tras la invasión rusa. Sentado en una mesa redonda con otros 80 líderes religiosos y representantes de organismos internacionales, el Papa habló de los desafíos globales de las religiones y explicó que uno de ellos es conseguir la paz. Abbiamo dunque bisogno di religione per rispondere alla sete di pace del mondo e alla sete di infinito che abita il cuore di ogni uomo. Pidió que la religión nunca se use para justificar el mal de la guerra. Non giustifichiamo mai la violenza. Non permettiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano. Il sacro non sia puntello del potere e il potere non si puntelli di sacralità. Horas después, el sumo pontífice llegó a Expo Square en Nur-Sultán y allí celebró una misa ante varios miles de personas en representación de la pequeña comunidad católica kazaja, al menos un 1% del país. El féretro de Isabel II llegó al Palacio de Westminster, donde estará en capilla ardiente. La familia real acompañó la procesión fúnebre de la monarca desde el Palacio de Buckingham. El féretro de Isabel II salió del Palacio de Buckingham, su morada oficial en Londres durante 7 décadas, para un multitudinario homenaje popular en la última etapa de su largo adiós antes del funeral y entierro el 19 de septiembre. El ataúd, colocado sobre una fuste tirado por caballos, empezó a recorrer unas abarrotadas calles de Londres, seguido a pie por Carlos III y sus hermanos Ana, Eduardo y Andrés. El recorrido de 38 minutos y unos 15 kilómetros estuvo acompañado cada 60 segundos por un disparo de cañón desde Hyde Park y por el repique de campanas del Big Ben en homenaje a la soberana más longeva del Reino Unido. Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, realizó un servicio religioso después de que el ataúd de la reina se ubicara en Westminster Hall. Miles de personas hacen pacientemente filas frente al Palacio de Westminster, donde el féretro de la difunta monarca Isabel II es expuesto al público. La corona que adorna el féretro de la reina Isabel II es una de las piezas de orfebrería cubierta de piedras preciosas más famosas del mundo y uno de los símbolos más poderosos de la realeza. Con 31,5 centímetros de altura, montada sobre un marco de oro y adornada en su interior con un birrete de terciopelo púrpura, la corona imperial está decorada con 2.868 diamantes y numerosas piedras preciosas, incluidas 17 zafiros, 11 esmeraldas, 269 perlas. Fue fabricada en 1937 por el joyero de la corona para el rey Jorge VI. La plataforma TikTok se convierte en el buscador más popular del mundo por encima de Google. El 40% de la llamada generación Z, es decir, los jóvenes nacidos entre la década de los años 90 y principios de los 2000, utilizan TikTok para realizar sus búsquedas en lugar de Google por su rapidez y porque su modelo es considerado adictivo y atractivo para la vista. Desarrolladores hallaron una nueva forma de optimizar la impresión digital. Ahora es posible imprimir cualquier gráfico que hayamos creado y diseñado desde nuestros teléfonos con un dispositivo que cabe en la palma de la mano. Se trata de IfBoot, un dispositivo de pequeñas dimensiones que tiene una gran cantidad de usos debido a que es capaz de imprimir sobre diferentes tipos de superficies, como por ejemplo unas zapatillas, madera e incluso alimentos como un huevo o una tostada.
Todo gracias a las diferentes tintas y materiales que se pueden añadir a los distintos cabezales del dispositivo y los cuales pueden ser de colores distintos, lo que le permite a sus usuarios personalizar objetos, ropa, comida e incluso hacerse tatuajes temporales. Extra en Pregunta Yamir. Muy buenas noches. Como consecuencia del anuncio hecho, de la revelación hecha esta noche en una locución a la nación por el presidente Petro, se acaba de conocer que este proceso para llegar a una paz total no solamente es posible, sino que ya se han dado pasos muy importantes para lograr esa paz total. ¿Quién nos ha dado? El invitado de esta noche, el doctor Danilo Rueda, comisionado alto para la paz. Doctor Danilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos en qué consisten en los encuentros regionales, en su fondo que anunció esta noche el presidente Petro en su alocución. Estos encuentros, estos diálogos son fundamentales en el plan de gobierno. Es escuchar a la ciudadanía sobre el conjunto de sus necesidades, la priorización de las mismas, para que éstas sean parte del plan de desarrollo. Es la primera vez que se va a intentar desde un gobierno que no solamente el conjunto de los ministros, sino el propio presidente que ha liderado esta iniciativa, escuche directamente a los ciudadanos y con los elementos que compartan los ciudadanos, cimentar las bases de una democracia donde se sustente la paz total. Pero a ver si le entiendo. Para cada uno de los encuentros regionales, ¿irá el presidente o irán ministros o irá usted o cómo? En la medida de las posibilidades estará el presidente en cabeza de él. ¿En cada uno de los encuentros? En la medida de las posibilidades. Son 50 encuentros a lo largo y ancho del país. ¿Este año? Este año, 50. Antes de noviembre, son espacios de diálogo de 2 días y medio con una metodología participativa. ¿2 días y medio? Con una metodología participativa, donde los ciudadanos indistintamente, sin ningún tipo de exclusión, participarán a través de una metodología que posibilitará que sus necesidades, que los derechos insatisfechos puedan ser expresados y sean parte de ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero, a ver, doctor Danilo, no le entiendo lo siguiente. ¿El presidente va, instala y se retira y vuelve a Bogotá o cómo? ¿O permanece los 2 días? Hay una distribución de todos los ministerios y de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que yo dirijo, sí, de participar directamente como responsables de estos 50 diálogos. Hay una distribución entre ministerios y el presidente, en la medida de sus posibilidades y según la agenda, participará directamente en este ejercicio de escucha. 50 diálogos regionales este año. Este año. Por eso insistimos en que el cambio es la escucha de la comunidad, la escucha de las poblaciones y de los más amplios sectores. La participación es la fundamentación de los cambios que posibiliten la paz total. Y en esos encuentros, doctor Danilo, ¿qué pasa? Las personas bajo una guía van a expresar todos sus derechos insatisfechos, van a definir una prioridad en lo posible consensuada. Por ejemplo, vías carreteables, agua potable, el tema de la educación, conectividad, según cada territorio. La definición del uso del suelo, del subsuelo, la protección de los ecosistemas, la vocación que esas regiones pueden tener y desarrollarse en estos 3 años como parte de esa construcción de democracia. ¿Pero cuáles personas? Todos los que están convocados. Habrá líneas abiertas de participación virtual, pero también habrá escenarios públicos donde los ciudadanos participarán en las mesas que se ubicarán en esos lugares públicos, en la plaza pública. Ah, eso es en plaza pública. Plaza pública, esto es un ejercicio de ágora, es recoger el principio de la democracia sin ningún tipo de exclusión. ¿Y cómo se inscribe la gente? ¿O el que quiera va y participa y habla? ¿O cómo? Se hacen convocatorias abiertas que van a conocerse a través de los medios de información.
a través de las redes sociales y todo aquel que quiera participar asiste. ¿Y es un encuentro cada cuánto? Según el cronograma es por lo menos hay 2 encuentros por semana. ¿2 semanales? 2 semanales porque esto tiene que estar, todo el espacio de escucha debe quedar terminado en noviembre. Entonces empieza en Turbaco mañana y secuencialmente ya está todo programado, la distribución de regiones y departamentos donde se realizarán estos diálogos vinculantes. 50. ¿Usted va a Turbaco? Van unos delegados de la oficina. Yo estoy responsable de otras 2 localidades. ¿Cuáles 2? Pasto y Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar. ¿Y ya están asignados usted y los demás, y los que sean ministros? Los demás ministros, sí. Todos lo saben. Sí, ya eso está público, está en las redes. No, público no es. Sí, está en las redes sociales de la presidencia y de los diversos ministerios. ¿Y después de Turbaco qué sigue, por ejemplo? No recuerdo en este momento, aquí no tengo el listado, pero todo está ya programado. ¿Y esto lo coordinan gobernadores y alcaldes? Participan todas las autoridades locales, es un espacio abierto que tiene como prioridad escuchar al ciudadano, pero simultáneamente todas las instituciones estarán allí presentes. Permítame, doctor Rueda, un minuto para presentar mensajes importantísimos y ya regreso con usted. Pero a ver, doctor Danilo, en su intervención esta noche, el presidente pues no fue muy claro en qué consisten los encuentros. Mi pregunta, con todo respeto, es ¿qué tienen que ver estos encuentros sobre problemas con la falta de agua, la falta de energía, la falta de vías, como lo que pasa en el Guavio, con la paz? ¿Qué es lo que ha sustentado y ha justificado para muchos la violencia, la exclusión social y la desigualdad? ¿Qué es lo que ha justificado que muchos jóvenes se vinculen a la violencia? La desigualdad, la ausencia de oportunidades. Y el diálogo, como lo dijo el presidente, no es solamente con los armados, es con los ciudadanos. Los ciudadanos son el sujeto que puede construir la paz. Solamente una ciudadanía consciente de sus derechos y un gobierno que responda a sus derechos puede construir la paz. En la medida en que este gobierno asume compromisos muy concretos y específicos en todos los territorios, la posibilidad de legitimar el uso de la violencia, sea para un alzamiento armado y ejercer el derecho a la rebelión, o para la acumulación y la protección de la riqueza para unos pocos, pierde su sustento. El gran reto es que dimensionemos que la paz hoy es un poder de la ciudadanía que construye justicia social, ambiental y económica. Pero entonces, mire, doctor, esto cambia por completo, pero totalmente, la idea que el país en general teníamos todos sobre en qué consistía la paz total y los encuentros regionales. Porque uno partía de la base de que eran encuentros para hablar con los disidentes de las FARC, para hablar sobre el ELN, para hablar sobre el Golfo, el Clan, y no para hablar sobre la falta de luz, la falta de alimentos, el hambre, la pobreza. Es decir, eso cambia totalmente el concepto que tanto la gente como yo mismo y nosotros periodistas estaríamos del tema. Hay un ejercicio simultáneo. A ver. Durante este mes, con la directriz del presidente Gustavo Petro, se han adelantado el descongelamiento de las conversaciones con el ELN. Se ha realizado un acercamiento con el Estado Mayor Central de las FARC, que es lo que los medios comúnmente llaman disidencias. Sí. Se ha tenido un acercamiento con la llamada Segunda Marquetalia, pero adicionalmente con grupos que no se definen a sí mismos como rebeldes, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC,
conocido en los medios de información como Clan del Golfo, se han realizado acercamientos. Estos acercamientos, ¿qué propósitos han tenido? Valorar la disposición a ser parte de la paz total. Ellos son ciudadanas y ciudadanos colombianos. Se les reconoce como ciudadanas y ciudadanos colombianos que están ejerciendo la violencia. Pero el llamado a ellos es para que en este acercamiento inicial haya expresiones de desescalamiento y expresiones de respeto a la población civil. La reducción al máximo de la violencia y la posibilidad de decir no matar, no desaparecer, no desplazar, no confinar. En ese acercamiento que ya se ha realizado durante estas 4 semanas, hemos avanzado de manera muy importante, de manera casi invisible. Y simultáneamente hemos escuchado a los pobladores en 4 territorios de Colombia que viven en medio de las dinámicas de violencia. Ayer nada más estábamos en el San Juan, hemos estado en el Yarí, hemos estado en el Catatumbo, hemos estado en el departamento del Meta. Y es un diálogo directo con la población, escuchando la situación humanitaria que están viviendo, pero también cómo se imaginan que se puede tejer la paz a partir de sus aprendizajes. Y esos aprendizajes que muestran claramente la ausencia de posibilidades de una vida digna, van a llevarse a estos diálogos vinculantes que quedarán inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay una dinámica simultánea de diálogo con los armados y diálogo con la sociedad. Un diálogo que diferencia a los que se definen como rebeldes de aquellos que no se definen como rebeldes. Y lo que hemos encontrado en los diálogos con los propios armados es como una disposición a ser parte de la paz total. Hay asuntos de profunda preocupación, como tienen que ver con el cumplimiento de lo que eventualmente se pueda acordar. Y por eso el gobierno del presidente Petro ha trazado una línea verde de responsabilidad con el cumplimiento del acuerdo con las guerrillas de las FARC, el del Teatro Colón. Pero también se han definido mecanismos de líneas verdes que tienen que ver con la protección de los derechos de las víctimas. Y esos derechos de las víctimas están relacionados con los territorios donde ellos habitan, con la propiedad, el uso y goce de esos bienes que son reconocidos legalmente. Y el propósito es que todos, incluyendo los armados, logremos transitar a un estado social, ambiental, de derecho. Es decir, lo que plantea la Constitución del 91. Pero entonces, mire, doctor Danilo, escuchándolo, usted utilizó la palabra invisibles para referirse a los diálogos que usted revela se han realizado con las llamadas ex-FARC o con las disidencias de las FARC, con el ELN. Han sido no solamente diálogos invisibles, sino totalmente desconocidos. ¿Ha habido encuentros entre usted y las disidencias de las FARC? Así es, con el Estado Mayor Central de las FARC. ¿Iván Márquez? No, ellos son la segunda Marquetalia. ¿Y con ellos también? Ha habido ya un acercamiento, pero no ha estado Iván Márquez. ¿Él vive? Está vivo. ¿Está enfermo? Está enfermo, está convaleciente según lo que se nos ha informado. ¿Pero ha hablado con sus compañeros? Sí, hemos tenido acercamientos. Es decir, con miembros de las disidencias de las FARC. Hemos hablado con distintas expresiones que o se apartaron del proceso de paz o que nunca firmaron el acuerdo del Teatro Colón. Y digamos, como ha habido versiones en el sentido de que Iván Márquez estaría sin gran sentido mental por el accidente sufrido, no sé bien el estado, no sé si usted lo conoce, él está participando con sus compañeros de rebelión en esos diálogos. Podemos afirmar que él es uno de los que ha enviado los mensajes
y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz. Es decir, no es que usted haya tenido una conversación directa con él, pero él sí ha participado directamente a través de otras personas, no con usted. Exactamente. No puede ser. Entonces todo lo que se ha dicho son invenciones. Pues nos atenemos a lo que está escrito y a lo que hemos hablado. ¿Y él está aceptando eso? Él está aceptando, él ha manifestado, esta organización, Segunda Marquetalia, ha manifestado su disposición a ser parte de la paz total. Esto con respecto... Como lo ha manifestado inicialmente una estructura armada que se conoce como las AGC. Como lo ha expresado el Estado Mayor Central de las FARC, con quien ya hubo un acercamiento directo y una exploración que empieza a dar resultados. Como del Estado Mayor Central de las FARC, que se llaman disidencias para los medios de información. ¿Usted estuvo con ellos? Sí, señor. ¿En dónde? En un lugar de Colombia que ya seguramente el país conocerá. Nosotros hemos dicho lo siguiente: tenemos una fase de exploración y esta fase de exploración es absolutamente discreta, porque permite un acercamiento para valorar las voluntades mutuamente. Los grupos rebeldes, como los no rebeldes, tienen una profunda desconfianza sobre el gobierno, en general porque manifiestan que las instituciones han incumplido con los acuerdos, porque ha habido asesinatos de personas que han participado en procesos de diálogo o de dejación de armas, porque ha habido entrampamientos, porque ha habido trampas que han imposibilitado que la paz se haya consolidado. Está claro para muchos de ellos que si hay un cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, quiere decir que hay una voluntad cierta de este gobierno para poder desarrollar otro conjunto simultáneo de diálogos con grupos rebeldes y con grupos no rebeldes. ¿Y usted ha encontrado en estos diálogos con el que llama usted Estado Mayor de las FARC una posición positiva? En general, sí, hay una disposición positiva. El primer encuentro que hubo con el ELN, que fue conocido por todos en La Habana, así lo demuestra en el caso de la guerrilla del ELN. Hay una disposición. Obviamente hay diferencias, hay visiones que tienen que dialogarse. Pero hay diálogo. Pero hay diálogo. Lo mismo sucede con el Estado Mayor Central de las FARC. Que hay voluntad. Que hay voluntad. Uno percibe que hay voluntad. Percibe uno que ellos identifican que la población que está afectada está cansada de la guerra. Y por eso para esta oficina lo central es, además de cumplir el acuerdo con las FARC, es escuchar directamente a quienes han estado afectados por las viejas violencias y por las nuevas violencias. Entonces, doctor Rueda, por los diálogos que usted ha tenido con el comando, ¿cómo se llama? Estado Mayor Central. Estado Mayor de las FARC. Ajá. Con el COSE, que es el comando... Con la Delegación de Paz del ELN. Del ELN. ¿Lo conduce a usted a pensar que es posible un cese al fuego pronto, multilateral, como lo propuso el presidente Petro? Es posible pensar que podemos estar a puertas de que ese propósito se logre. Si dejamos algo suelto, no. Pero si todos participan en espacios separados con un compromiso, lo vamos a lograr. Con veeduría internacional y en un ejercicio que viene también desarrollando desde el enfoque de la seguridad humana con las directrices del presidente, el ministro de Defensa. ¿Cómo había logrado usted, se ríe, doctor Rueda, o el gobierno, pues mantener en reserva semejante noticia como la que usted nos está dando? Porque nosotros hemos dicho discreción y cuando tengamos resultados lo conocerá la opinión pública. ¿Y usted cree que habrá pronto resultados? Va a haber pronto resultados. Incluyendo el cese multilateral al fuego. En eso estamos trabajando.
Y mire, y el Clan del Golfo, porque como usted ya lo sabe, ni las disidencias de las FARC ni el ELN quieren negociar conjuntamente con el Clan del Golfo o digamos con el sector del narcotráfico, como ha hecho usted. Cada espacio, cada grupo tiene su propio espacio. El punto de partida es el respeto a cada uno, a cómo se identifica. Y en ese respeto ir planteando los asuntos de fondo. En esta fase de exploración hemos avanzado, en el caso del ELN, con el cumplimiento del protocolo de parte del gobierno colombiano. En el caso del Estado Mayor Conjunto, con medidas de desescalamiento que están propiciando un mejor estar de poblaciones muy identificadas. De la misma manera, en el avance que estamos desarrollando con la segunda Marquetalia. Eso en relación con los que se llaman así mismos rebeldes. En relación con las AGC, también AGC, como se conocen públicamente, el Clan del Golfo. Sí. Pero preferimos llamarlos como ellos se denominan a sí mismos, AGC. Ellos también han iniciado un ejercicio interno de tiempo atrás, pero que se ha manifestado públicamente desde el 7 de agosto, de reducción de la violencia y de un cese unilateral. Hay zonas donde hay confrontaciones armadas y en eso estamos trabajando en este momento. Tenemos líneas de intervención humanitaria desde esta oficina para menguar las violencias, para atender el clamor de la población. Y la oficina misma se desplaza a las regiones, pero no a los municipios, no a los cascos urbanos, sino adentro, donde está la gente padeciendo estas situaciones, para de primera mano tomar, verificar y seguir invitando al cumplimiento cabal de esta fase de exploración con estos signos de desescalamiento y de respeto a la población. Y de parte suya, doctor Rueda, ¿ha habido algún contacto directo con quienes puedan ser voceros del llamado Clan del Golfo? Sí, también. No le puedo creer. ¿Y resultados? Se están viendo. Lo que pasa es que son resultados aparentemente para nosotros no visibles y no serían noticia, sí. Pero para la población que vive en determinados territorios es evidente y pueden señalar claramente cómo sí se empieza a ver un efecto de estos acercamientos, un efecto positivo. Dicho de otra manera, doctor Rueda, los sectores que en Colombia están dedicados al narcotráfico, ¿están dispuestos a abandonarlo y someterse a la justicia? Hay disposición de un diálogo sociojurídico. Y cuando decimos sociojurídico es porque hay un arraigo en comunidades, en territorios urbanos y rurales, con este tipo de expresiones armadas. Es decir, a ver, doctor Rueda, si le capté bien toda esta intervención suya conmigo tan amable. Discusión política con quienes han tenido un origen político, como el ELN, como la FARC. Discusión jurídica con quienes han tenido un origen de delito, como el Clan del Golfo. Estamos en un acercamiento para ese diálogo jurídico, socio-jurídico. No político. Socio-jurídico. ¿Qué quiere decir socio? Tienen bases sociales, tienen arraigo social. Y ese arraigo social significa que hay una ausencia de respuesta del Estado a esas demandas de la población, que un grupo armado la sustituye. Si ese grupo armado la sustituye, significa que hay un Estado fallido o hay una debilidad del Estado. En ese diálogo están claros unos elementos de garantías jurídicas. Eso es lo que planteamos desde el gobierno, pero todavía no estamos en esa fase. Garantías jurídicas que posibiliten que las personas que tengan voluntad de ser parte en esta transición al Estado social y ambiental de derecho, estos grupos, sean respetados y garantizados sus derechos
los de su vida, y se han garantizado los derechos de la población en la cual ellos tienen incidencia y operación. Miren, la pregunta final, doctor Danilo Rueda, y por la falta de tiempo, le ruego humildemente que solamente diga con un monosílabo sí o no. ¿No se trata de un perdón al narcotraficante? Se trata de transitar al Estado de Derecho. ¿Sin perdón? No hay perdón, hay verdad, hay justicia y hay una gran propuesta de transición a la democracia colombiana. Doctor Danilo Rueda, muchas gracias, alto comisionado de paz. Supongo que el deseo, no estoy seguro, de todos los colombianos, que tenga usted muchísimo éxito en esta gestión, que la historia le agradecerá a usted y al presidente Petro si es que lo logra. Muchas gracias y contamos con todos ustedes y todas ustedes los que nos están viendo. Muchas gracias. Televidentes, muchas gracias y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Disidencias de FARC, ELN y Clan del Golfo han dialogado con el gobierno sobre paz total, revela comisionado de paz. Iván Márquez no solo está vivo, sino que autoriza a disidencias a dialogar sobre paz total. ELN también acepta propuesta del gobierno sobre la paz. Voceros del llamado Clan del Golfo también aceptan diálogo de paz. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Atención, el gobierno acaba de revelar que las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo han transmitido su apoyo a las negociaciones que el presidente Petro propone para llegar a la llamada paz total en Colombia. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, acaba de revelar a Noticentro 1 CMI que alias Iván Márquez no solo está vivo, sino que autorizó el diálogo con el Estado Mayor de la Segunda Marquetalia que él lidera. Los dirigentes del ELN también aceptaron el diálogo y en otro contexto el llamado Clan del Golfo también anunció su disposición a dialogar. Las trascendentales revelaciones fueron hechas esta noche por el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en el programa Pregunta Yamid. El comisionado reveló que habrá 50 encuentros regionales de paz antes de noviembre y que el propio presidente Petro y sus ministros alternarán su presencia en esos encuentros. Los siguientes son apartes de las declaraciones del comisionado Danilo Rueda. En Pregunta Yamid, programa emitido a las 8:30 de la noche, reveló el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que ya hubo diálogos con grupos armados en el país, refiriéndose a las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. ¿Ha habido encuentros entre usted y las disidencias de las FARC? Así es, como lo ha expresado el Estado Mayor Central de las FARC, con quien ya hubo un acercamiento directo y una exploración que empieza a dar resultados, como del Estado Mayor Central de las FARC, que se llaman disidencias para los medios de información. ¿Usted estuvo con ellos? Sí, señor. ¿En dónde? En un lugar de Colombia que ya seguramente el país conocerá. Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, está vivo. Así lo confirmó el alto comisionado para la paz en diálogo con nuestro director Yamid Amad. Con él también ha habido acercamientos por medio de terceros. Ha habido ya un acercamiento, pero no ha estado Iván Márquez. ¿Él vive? Está vivo. ¿Está enfermo? Está enfermo, está convaleciente según lo que se nos ha informado. ¿Pero ha hablado con sus compañeros? Sí, hemos tenido acercamientos. Iván Márquez quiere la paz total, así lo afirma el alto comisionado. Podemos afirmar que él es uno de los que ha enviado los mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz. La Segunda Marquetalia se acogería a este proceso de paz. Él ha manifestado, esta organización, Segunda Marquetalia, ha manifestado su disposición a ser parte de la paz total. Esto con respecto como lo ha manifestado inicialmente una estructura armada que se conoce como las AGC.
Pero ¿por qué no se conocían estos diálogos con los grupos armados? Expresa el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que se trata de una fase de exploración. Nosotros hemos dicho lo siguiente, tenemos una fase de exploración y esta fase de exploración es absolutamente discreta, porque permite un acercamiento para valorar las voluntades mutuamente. Los grupos rebeldes, como los no rebeldes, tienen una profunda desconfianza sobre el gobierno, en general porque manifiestan que las instituciones han incumplido con los acuerdos, porque ha habido asesinatos de personas que han participado en procesos de diálogo o de dejación de armas, porque ha habido entrampamientos, porque ha habido trampas que han imposibilitado que la paz se haya consolidado. Está claro para muchos de ellos que si hay un cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, quiere decir que hay una voluntad cierta de este gobierno para poder desarrollar otro conjunto simultáneo de diálogos con grupos rebeldes y con grupos no rebeldes. Las disidencias de las FARC también estarían dispuestas a la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Hay una disposición. Obviamente hay diferencias, hay visiones que tienen que dialogarse. Pero hay diálogo. Pero hay diálogo. Lo mismo sucede con el Estado Mayor Central de las FARC. Que hay voluntad. Que hay voluntad. Uno percibe que hay voluntad. Percibe uno que ellos identifican que la población que está afectada está cansada de la guerra. Y por eso para esta oficina lo central es, además de cumplir el acuerdo con las FARC, es escuchar directamente a quienes han estado afectados por las viejas violencias y por las nuevas violencias. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, también se pronunció sobre la posibilidad de un cese del fuego en el país. Es posible pensar que podemos estar a puertas de que ese propósito se logre. Si dejamos algo suelto, no. Pero si todos participan en espacios separados con un compromiso, lo vamos a lograr. Con veeduría internacional y en un ejercicio que viene también desarrollando desde el enfoque de la seguridad humana con las directrices del presidente, el ministro de Defensa. Los diálogos no se han dado conjuntamente entre los grupos guerrilleros. Cada uno tiene su espacio. Cada grupo tiene su propio espacio. El punto de partida es el respeto a cada uno, a cómo se identifica. Y en ese respeto ir planteando los asuntos de fondo. En esta fase de exploración hemos avanzado, en el caso del ELN, con el cumplimiento del protocolo de parte del gobierno colombiano. En el caso del Estado Mayor Conjunto, con medidas de desescalamiento que están propiciando un mejor estar de poblaciones muy identificadas. De la misma manera, en el avance que estamos desarrollando con la segunda Marquetalia. Eso en relación con los que se llaman así mismos rebeldes. En relación con las AGC, también AGC, como se conocen públicamente, el Clan del Golfo. Sí. Pero preferimos llamarlos como ellos se denominan a sí mismos, AGC. Las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo han tenido un compromiso desde el 7 de agosto de reducir la violencia. Así lo confirma el alto comisionado para la paz. Ellos también han iniciado un ejercicio interno de tiempo atrás, pero que se ha manifestado públicamente desde el 7 de agosto, de reducción de la violencia y de un cese unilateral. Hay zonas donde hay confrontaciones armadas y en eso estamos trabajando en este momento. Tenemos líneas de intervención humanitaria desde esta oficina para menguar las violencias, para atender el clamor de la población. Y la oficina misma se desplaza a las regiones, pero no a los municipios, no a los cascos urbanos, sino adentro, donde está la gente padeciendo estas situaciones, para de primera mano tomar, verificar y seguir invitando al cumplimiento cabal de esta fase de exploración con estos signos de desescalamiento y de respeto a la población. Los líderes del Clan del Golfo ya han hablado y se han reunido con el gobierno nacional. Y de parte suya, doctor Rueda,
¿Ha habido algún contacto directo con quienes puedan ser voceros del llamado Clan del Golfo? Sí, también. No le puedo creer. ¿Y resultados? Se están viendo. Lo que pasa es que son resultados aparentemente para nosotros no visibles y no serían noticia, sí, pero para la población que vive en determinados territorios es evidente y pueden señalar claramente cómo sí se empieza a ver un efecto de estos acercamientos, un efecto positivo. También se confirmó que habrá diálogos en 50 regiones del país. Estos se darán con comunidades a partir del viernes. Son 50 encuentros a lo largo y ancho del país. ¿Este año? Este año, 50. Antes de noviembre, son espacios de diálogo de 2 días y medio con una metodología participativa. ¿2 días y medio? Con una metodología participativa, donde los ciudadanos indistintamente, sin ningún tipo de exclusión, participarán a través de una metodología que posibilitará que sus necesidades, que los derechos insatisfechos puedan ser expresados y sean parte de ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero ¿cómo serán los encuentros? El presidente Gustavo Petro instalará los que más pueda. Cada ministro y el comisionado de paz tiene distribución de algunas regiones donde se deben llevar a cabo esos diálogos. Hay una distribución de todos los ministerios y de la oficina del Alto Comisionado de Paz que yo dirijo, sí, de participar directamente como responsables de estos 50 diálogos. Hay una distribución entre ministerios y el presidente, en la medida de sus posibilidades y según la agenda, participará directamente en este ejercicio de escucha. Estos encuentros regionales se llevarán a cabo a partir de este viernes 16 de septiembre. Esto será en Plaza Pública. Las personas bajo una guía van a expresar todos sus derechos insatisfechos, van a definir una prioridad en lo posible consensuada. Por ejemplo, vías carreteables, agua potable, el tema de la educación, conectividad, según cada territorio. La definición del uso del suelo, del subsuelo, la protección de los ecosistemas, la vocación que esas regiones pueden tener y desarrollarse en estos 3 años como parte de esa construcción de democracia. Las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se entregaron en exclusiva para el programa Pregunta Yamit. La Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó para consulta las resoluciones con las que pretende adoptar medidas para reducir las tarifas de energía. Este miércoles se expidieron las primeras resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en lo que serán las medidas de corto y mediano plazo para bajar el precio del servicio eléctrico hoy en niveles del 40%. La CREC presentó un esquema tarifario que permitirá una reducción o por lo menos empezar a estabilizar los precios de la energía en el país. Se tendrá como referente para el ajuste de las tarifas el índice de precios al consumidor. Sin embargo, si otro de los indicadores como el índice de precios al productor o el que sugieran los transmisores de energía resulta ser más bajo, se permitirá ser acogido para el ajuste tarifario para una mayor reducción en el precio. Desde Boston, Estados Unidos, gremios de la energía explican que la medida surtirá efecto. Pues el objetivo yo creo que sí se logra desde 2 puntos de vista. Uno, con el tema de IPP e IPC, ahí hay un elemento fundamental en 3 componentes que son pesados, que es la distribución, la transmisión y la generación en la parte de contratos. Hay un tema que funciona. También se habilitará a las empresas comercializadoras para que paguen el 20% de la energía a plazos. Esto llevará a una serie de trabajos, pero sobre todo acuerdos de contrato entre los actores del sector. Lo que se haya comprado entre los meses de septiembre a diciembre antes de enero, pues también tiene la posibilidad de diferirlo, pero ese diferimiento va a tener que tener, digamos, una tasa de interés asociada que no la definen, sino que simplemente la dejan allí. La propuesta de la CREC está a consideración del Comité de Energía, presidido por el Ministerio de Minas y Energía. Desde esta medianoche, la hidroeléctrica del Guavio solo podrá atender el 3% de la demanda diaria nacional de energía. Solo tendrá operando una turbina. Las otras 4 salieron de operación por falta de mantenimiento.
Hoy se apagó la cuarta turbina en el Guavio. La hidroeléctrica más grande del país quedó al 20% de su capacidad. Solo depende de una unidad que genera 260 megavatios y estará operativa hasta la próxima semana. Por eso, mañana en el Ministerio del Interior se llevará a cabo una reunión para superar los bloqueos que tienen en jaque la operación de la planta. Esperamos con buenos ojos, sobre todo tenemos grandes ilusiones que el día de mañana se llegue a la solución de esta problemática. El gobierno departamental, en cabeza de nuestro gobernador Nicolás García, ha mostrado muy buena disposición. Por lo menos 10 líderes de la protesta que hace 30 días tienen bloqueada la vía de la hidroeléctrica participarán del encuentro. A través de un video enviado a este noticiero precisaron bajo qué condiciones levantarían el bloqueo. El primero, la intervención inmediata de los corredores viales objeto de demanda de la comunidad. Segundo, la constitución de una fiducia que reúna recursos públicos y privados para la elaboración de estudios y diseños que esperaríamos estén concluidos a más tardar a marzo del 2023. De cara al encuentro, la Gobernación de Cundinamarca anunció un contrato por 50.000 millones de pesos para estudios y diseños de la vía principal del municipio. Colombia se sumó hoy al listado de 45 países miembros de Naciones Unidas que condenan la violación de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Esta es la carta suscrita por 45 países, entre ellos Colombia, donde ante las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos, se condena al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La carta fue leída por Alejandro Dávalos, representante de Ecuador ante la ONU Derechos Humanos. Dice la misiva que Nicaragua ha continuado reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica y asociación y de religión. Solo este año ha cancelado la personería jurídica de 1.112 organizaciones de derechos humanos. Y agrega que también empeoró el disfrute de la libertad de opinión y expresión, con más periodistas obligados a exiliarse y por el reciente cierre de 12 medios de radio y televisión de la Iglesia Católica. Instan los 45 países que suscribieron la carta, entre ellos Colombia, a restaurar el espacio cívico, liberar a todos los presos políticos, garantizar la independencia judicial, poner fin a las detenciones por motivos políticos y la represión de los medios independientes. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, reveló que el 10 de octubre iniciarán los diálogos regionales en ese departamento. Al finalizar un encuentro con delegados de salud en Plaza Mayor, el gobernador Aníbal Gaviria confirmó que el 10 de octubre arranca la agenda de diálogos regionales en varios municipios de la subregión de Urabá y propuso varios cambios a la propuesta del gobierno de Gustavo Petro. Uno, por ejemplo, que es el de conflicto, hace que tengamos un diálogo en el Bajo Cauca, un diálogo en el Nordeste y un diálogo en Urabá. Pero uno podría decir, el diálogo de Bajo Cauca y el Nordeste pueden unirse. Aseguró que planteará otros ajustes de orden logístico y confirmó que la próxima semana convocará a los alcaldes del departamento para afinar los últimos detalles. Colombia revisará la integración del equipo jurídico que nos representa en el litigio con Nicaragua. Así lo reveló el canciller en una sesión reservada ante la Comisión Segunda de la Cámara. La sesión, que fue de carácter reservado, fue citada por la representante Erika Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, durante la cual el canciller señaló que el Estado colombiano condena la situación de derechos humanos en Nicaragua y que revisará el equipo jurídico que adelanta el litigio sobre las aguas y la soberanía del archipiélago de las Islas de San Andrés. El presidente lo dijo esta mañana, nos lo confirma el ministro, van a revisar que la participación jurídica esté en manos de personas idóneas, de personas capaces, de personas conocedoras y no de abogados que busquen un beneficio propio, un beneficio individual. La representante Sánchez dijo que en una próxima sesión con el canciller se revisará en detalle este litigio. Un juez envió a la cárcel al coronel de la policía, Benjamín Núñez, señalado por la Fiscalía de participar en el homicidio de 3 jóvenes en Sucre. El coronel de la policía permanecerá detenido mientras avanza su proceso por los delitos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y privación injusta de la libertad, cargos por los que podría pagar más de 50 años de cárcel en caso de ser declarado culpable. La detención en centros de reclusión carcelaria, y así se dispondrá para el señor Benjamín Darío Núñez Jaramillo. El coronel es señalado por 2 de sus subalternos de participar en el homicidio de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, asesinados en julio en el municipio de Chochó, en Sucre, tras ser presentados como presuntos integrantes del Clan del Golfo. Núñez buscará una rebaja de pena haciendo un acuerdo con la Fiscalía.
La Fiscalía formuló cargos a 10 de los integrantes de la banda Los Maracuchos, señalada de participar en múltiples extorsiones, homicidios y torturas en Bogotá. El ente investigador reveló los detalles de las torturas y homicidios cometidos por la banda venezolana Los Maracuchos. Lo tenían amarrado en el pagadiario de Otto, que ahí fue donde lo torturaron, que como no dijo que había hecho con la moto, Leo y Lobo se cansaron de esta situación y ordenaron matar. La fiscalía señaló que alias Leo ordenaba los homicidios y alias El Lobo torturaba a las víctimas, algunas de ellas integrantes de otras bandas. Usted, señor Blancanieves, en compañía de Masacre y Kendry, son las personas que realizan las torturas, le pegan a las víctimas por no pagar también incluso las extorsiones o porque a veces se pierden con los estupefacientes o el dinero producto de estas ventas. No acepto cargos. Los 10 detenidos no aceptaron los cargos que les formuló la fiscalía. Señor José Gregorio. Hoy fueron detenidos otros 5 integrantes de esta banda. Noticentro 1 CMI conoció que un juez dejó en libertad a una banda de contrabandistas quienes tenían su propia flota de camiones y lograron una fortuna de 30.000 millones de pesos. Fuentes del proceso le explicaron a Noticentro 1 CMI que la banda de contrabandistas tenía su propia flota de camiones con la que transportaba mercancías desde la costa. Según explicaron los investigadores, un 10% del cargamento llegaba a Bogotá y el 90% a Ipiales para posteriormente ser distribuido en Ecuador. Con el contrabando de varios productos como cigarrillos, la banda obtuvo más de 27.000 millones de pesos. La fiscalía detectó que las 10 personas tenían 45 vehículos, 20 inmuebles y 2 empresas que entraron en proceso de extinción de dominio. Pese a las pruebas presentadas por la fiscalía, un juez dejó libres a los 10 integrantes de la organización. Las autoridades indagan a un oficial de la policía, quien habría conocido sobre los operativos y habría alertado a uno de los implicados. La Jurisdicción Especial para la Paz no aceptó el sometimiento de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, líder del clan de los Mellizos. La JEP consideró que Mejía Múnera no ostenta la calidad de tercero para asumir competencia respecto de las innumerables conductas cometidas como narcotraficante y que se le endilgan en la justicia penal ordinaria. La Fiscalía llevó a cabo una billonaria operación de extinción de dominio que incluyó algunas de las propiedades de los almacenes Tierra Santa. La policía y la fiscalía realizaron 20 judicializaciones y la imposición de medidas cautelares sobre 1.110 bienes, estos avaluados en 1 billón de pesos. Se realizaban actividades relacionadas con el contrabando de prendas y complementos, accesorios de vestir en locales reconocidos como Tierra Santa. En estas capturas y en estos allanamientos que se realizaron, se obtuvo información de países de China, Panamá, Singapur, con tránsito por Panamá y Ecuador de las mercancías que eran traficadas hacia Colombia. También se confirmó por parte de la policía y la fiscalía otro operativo binacional. La policía de Colombia y Ecuador, con el apoyo de la fiscalía, aplicaron extinción de dominio a bienes avaluados en más de 41.000 millones de pesos. Respaldo a las reformas que impulsa el gobierno le dieron al presidente Gustavo Petro los partidos Liberal y de la U. En reuniones separadas que duraron 3 horas y 2 horas respectivamente, el presidente Gustavo Petro se reunió hoy con las bancadas del Partido Liberal y de la U en el Congreso de la República. Ambas colectividades que se declararon como partidos de gobierno le expresaron su respaldo a las reformas que quiere implementar, sobre todo a la reforma tributaria. El presidente Petro le pidió al Partido Liberal que le apoyemos, que le acompañemos en mantener y en no moligerar o en no debilitar los alcances de la reforma tributaria. No obstante, la presidenta del partido de la U dijo que hay algunas observaciones que tienen en cuanto a la reforma tributaria y alternativa de recaudo de recursos. De poder grabar la base gravable del cigarrillo, la de los vapeadores. El presidente ya se ha reunido también con el Pacto Histórico, el Partido Verde y el Partido Conservador, todos partidos de gobierno. En el Consejo de Bogotá fueron denunciados significativos sobrecostos en varias compras hechas por la red de hospitales del distrito. La Secretaría de Salud de Bogotá compró los teléfonos fijos más caros del país. Los entregó a 3.479.323.
ese mismo teléfono, la misma referencia a 196.350 pesos. El jugoso contrato por 18.000 millones de pesos contrasta con la crisis económica por la que atraviesan las subredes de salud, que tienen un déficit de 160.000 millones de pesos. Propongo moción de censura al señor secretario de Salud como responsable. El secretario de Salud respondió ante la escandalosa compra. Si bien aquí estamos ante una situación supremamente grave, también es cierto que no hemos girado un peso. Además, la concejal liberal denunció que la funcionaria de la Supersalud que levantó la medida especial a Capital Salud, EPS del distrito, ahora trabaja con la Subred Centro Oriente. En un hecho inusual en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, un avión tuvo que devolverse en pleno carreteo tras reportarse la agresión de una pasajera a una azafata. Este avión de la aerolínea Viva, que se disponía a despegar del aeropuerto El Dorado rumbo a Cartagena, tuvo que suspender el carreteo y devolverse por un incidente con una pasajera. Según la versión de la tripulación, se trató de un hecho de presunta agresión de una mujer a la auxiliar de vuelo tras haberle indicado que no podía ocupar la silla situada en la salida de emergencia. La policía ingresó a la nave y procedió a desembarcar a la pasajera y posteriormente reanudó el vuelo a Cartagena. Tras el incidente, el avión de matrícula HK5366 llegó a Cartagena con 1 hora y media de retraso. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció cambios en el sistema de expedición de las licencias de conducción. Al instalar la Convención Internacional de Seguros en Cartagena esta noche, el ministro de Transporte anunció requisitos más estrictos para tramitar las licencias de conducción. Los cambios van a ser evaluación por competencias, niveles de idoneidad y uso de alta tecnología. Van a tener un examen teórico que se evalúe no por personas, sino con el uso de las tecnologías, y vamos a tener la prueba de pista. El funcionario anunció medidas para acabar con la corrupción en la expedición de los pases. Se acabó de entregar licencias de conducción sin ningún tipo de control. El gobierno también alista medidas para efectuar cobro coactivo a quienes evaden el pago del seguro obligatorio contra accidentes SOAT. Desde el Congreso denunciaron que 800.000 vacunas contra el COVID estarían en riesgo de vencimiento. La denuncia la hizo el representante Andrés Forero, quien cuestionó que la ministra de Salud hace unos días se comprometió a acelerar la expedición de una resolución para la aplicación del segundo refuerzo. Han pasado 3 semanas y todavía no está esa resolución. Y obviamente el tiempo está corriendo y el riesgo de que esas vacunas se venzan es cada vez mayor. El Ministerio de Salud pues mandó ya una comunicación donde le recomendaba a los entes territoriales de que se abstuvieran de aplicar algunos biológicos de Moderna, unos lotes determinados, porque supuestamente hubo un cambio en el color. La ministra, por su parte, señaló que el rezago se debe a que en el anterior gobierno no se ejecutó el Plan Nacional de Vacunación como se estipuló. Si hubiéramos tenido un sistema de salud pública que llegara a ese pequeño municipio, pues efectivamente estas vacunas no estarían rezagadas. ASEMI, el gremio de las EPS, también alertó por el vencimiento de estas vacunas y pidió celeridad con la expedición de la resolución. El féretro de Isabel II llegó al Palacio de Westminster, donde estará en capilla ardiente. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió la victoria durante la primera visita a los territorios reconquistados. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El féretro de Isabel II salió del Palacio de Buckingham, su morada oficial en Londres durante 7 décadas, hacia el Palacio de Westminster de Londres, donde permanecerá en capilla ardiente durante 4 días. El recorrido de 38 minutos y unos 15 kilómetros estuvo acompañado cada 60 segundos por un disparo de cañón desde Hyde Park y por el repique de campanas del Big Ben en homenaje a la soberana más longeva del Reino Unido. Decenas de miles de personas aún hacen la enorme fila para poder despedirse de Isabel II en la abadía de Westminster en Londres. Las autoridades han advertido a los ciudadanos que podrían tener que esperar 30 horas en una cola de hasta 10 kilómetros que transcurre por el centro de la ciudad a lo largo del río Támesis.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió la victoria de los suyos durante la primera visita que realizó el mandatario a los territorios reconquistados en la región de Kharkov, en medio de la contundente contraofensiva que ha llevado contra las cuerdas a las tropas invasoras rusas. El exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, explicó en qué consiste la propuesta pensional del gobierno Petro y garantizó que no se tocará el ahorro de los colombianos. Bonilla, asesor en campaña y ahora parte del equipo económico del gobierno, afirmó que la reforma pensional del presidente Gustavo Petro tiene un objetivo claro: modelo de pilares que representa el funcionamiento de regímenes complementarios entre Colpensiones y los fondos privados. Esto permitirá contar con una serie de recursos: 13 billones de pesos del régimen público y 25 billones del privado, para un total de 38 billones de pesos, suficientes para cubrir los gastos en pago de pensiones, la migración de fondos y así liberar recursos del presupuesto general para subsidiar una población desamparada como el adulto mayor. Lo que hay que prever hacia adelante es que las personas sigan cotizando, que no dejen la costumbre, porque se necesita proveer los recursos del futuro, y eso lo hacen los mismos cotizantes. Mientras tanto, el gobierno libera unos recursos del presupuesto y lo puede destinar a subsidios del adulto mayor que no está pensionado. Uno de los objetivos es aumentar la cobertura. Aumentar la cobertura. En este momento solo 1 de cada 4 adultos mayores tiene una pensión. Es decir, hay 3 que están sin ingresos en una edad que es muy difícil, donde puede haber enfermedad, donde no hay capacidad de trabajar. Entonces, aumentar la cobertura es lo más importante. Se garantiza que el ahorro de los colombianos no se tocará. En Barranquilla, un hombre no puede cobrar su pensión ni reclamar medicamentos, todo porque para el sistema de salud aparece como fallecido. Orlando Giraldo Uribe es un pensionado de 72 años de edad. Por invalidez, goza o gozaba de una pensión. Ese beneficio misteriosamente desapareció y ni un certificado de supervivencia, ni su presencia física en Colpensiones se tiene en cuenta para el pago de su derecho adquirido. Mi esposo desde el mes de abril aparece fallecido en la 9PS y en Colpensiones. Desde el mes de mayo no le pagan su mesada. Son múltiples las enfermedades de don Orlando y sin el pago de la pensión, en su familia no hay recursos ni para comprar los insumos para su atención, porque al aparecer como fallecido, la EPS no se los entrega. Mi esposo está muy enfermo, él está operado de corazón abierto, es diabético y le dio una isquemia a raíz de todas estas cuestiones. Orlando sufre de artrosis, diabetes, padece problemas cardíacos y se ha visto afectado tras padecer una isquemia cerebral. Un alza de 9% en los costos de las pólizas de seguro de vehículos reportó Fasecolda. En su convención anual en Cartagena, el gremio de las aseguradoras advirtió sobre el fenómeno de encarecimiento de los carros usados. El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez, reveló que este año han aumentado un 24% el número de vehículos asegurados, pero también las tarifas de las pólizas han tenido un aumento del 9%. La principal razón es la inflación y la escasez de repuestos para carros. La escasez, la devaluación, que la devaluación es muy fuerte y todos esos repuestos pues están en dólares. Los costos del transporte. Entonces usted quiere traer la pieza, de pronto la consigue, pero entonces la tiene que traer por avión. Un vehículo familiar que en el año 2021 costaba 100 millones de pesos, en este año 2022 ya cuesta 115 millones de pesos, es decir, un aumento de 15% según cálculos de Fasecolda. Todo el sistema de mantenimiento de vehículos y de reparación de vehículos está asumiendo unos costos altísimos que nunca había pasado. En algunos casos, los carros usados están costando más que algunos nuevos. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció pilotos para el desarrollo de proyectos de generación de energía geotérmica. Durante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobierno ratificó que no se adjudicarán nuevos contratos para exploración de hidrocarburos. Esto incluye los pilotos fracking que adelanta Ecopetrol en Puerto Wilches, Santander. Se estudia para esta zona reemplazar el fracking con la posibilidad de desarrollar proyectos de generación de geotérmica. Sobre ese que escale debemos encontrar algo diferente que hacer, porque definitivamente no queremos arriesgar ni a las comunidades ni a la naturaleza en esta región. La funcionaria dijo que estos modelos son claves para la transición energética.
Aumenta el interés por comprar vivienda en Bogotá. El segmento en el que mayor demanda hay es el de vivienda de interés social, según un estudio de la Cámara de la Construcción Seccional Bogotá y Cundinamarca. Crece el interés por comprar vivienda en Bogotá. Un estudio de Camacol reveló que el 52% de las familias tienen intención de vivir en la capital y el 33.7% en Cundinamarca. Para el próximo año y en el cierre del 2022 vamos a tener más de 93.000 hogares buscando efectivamente la compra de una unidad para vivir. Las localidades más apetecidas para comprar vivienda son Chapinero, Usaquén y Engativá. Ya no se necesitan viviendas tan grandes, ya cada vez se necesitan viviendas un poco más eficientes, pero mejor localizadas, como nos lo ha demostrado nuestro estudio. A la hora de comprar vivienda, los hogares buscan ubicación, accesibilidad y precio. La Federación de Cafeteros hizo hoy varias observaciones sobre el proyecto de reforma tributaria y cómo podría afectar a este sector. Los cafeteros tienen varias preocupaciones con la reforma tributaria, ya que afirman que pierde varias luchas ganadas en años anteriores con las que se verían seriamente golpeado el gremio. Uno de ellos, el llamado costo presunto. Que un cafetero, por ejemplo, que vende café por valor de 100, puede deducir 40 como costo que se presume de la producción de ese café y tributa solamente por 60. Otro de los puntos es el de la factura electrónica o la nómina electrónica, de lo que aseguran los caficultores no estarían en la capacidad de hacerla y cree que esto podría generar evasión. Que no toque con el hecho de que haya que hacer una facturación electrónica o una nómina electrónica, porque el productor no está en posibilidad de hacerlo. Las otras dos son que saquen a los productos de la fábrica de café liofilizado de los productos ultraprocesados. Y por último, las ayudas que desde el gobierno se han dado para la renovación. La Superintendencia de Industria y Comercio actualizó las instrucciones sobre propinas en Colombia. De acuerdo con esta entidad de vigilancia, restaurantes y centros de atención tendrán que poner los precios al consumidor en sitios visibles y las propinas seguirán siendo un asunto de carácter voluntario. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,76% a 1.218 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 1,95% a 7.595 pesos. La acción preferencial del Banco da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 4,69% a 28.860 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,42% a 2.399 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.389 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.180 pesos y la venden en 4.270 pesos. Un euro cuesta 4.385 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.17. El azúcar se transó en 18,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.94. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $94.66. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.399 pesos.